Bienvenidos una vez más a este espacio que es nuestro, donde siempre intentamos desentrañar las historias que nos dan de qué hablar. Espero que se encuentren de maravilla hoy. Tengo que decirles que la razón por la que estamos aquí hoy es un poco delicada, por decirlo suavemente. Se trata de algo que ha estado circulando, algo que ha tocado fibras sensibles, y que sinceramente, me da la oportunidad de aclarar las cosas de una vez por todas. Vamos a hablar de acusaciones, de malentendidos, y de una situación que involucra a Demet y a mí. Y sí, el titular ya les dio una pista: explota contra acusaciones de engaño a Demet. Yo no lo engañé. Así que si quieren saber toda la verdad, si quieren entender qué pasó realmente, quédense conmigo hasta el final. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, denle a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Son un gran apoyo para este canal. Pues bien, vamos a entrar de lleno en el asunto. Últimamente han surgido en redes sociales y en algunos medios un sinfín de comentarios, de rumores, de especulaciones, y honestamente, me han dolido. Me han llegado muchísimos mensajes preguntando, cuestionando, e incluso atacando, basándose en algo que simplemente no es cierto. Se habla de un supuesto engaño a Demet. Y cuando uno escucha algo así, que se dice que ha traicionado la confianza de alguien importante, el golpe es fuerte. Pero hoy, aquí, en este espacio seguro que hemos creado, quiero poner las cartas sobre la mesa. Quiero hablarles directamente, sin rodeos, sin miedo, y con la verdad por delante. Lo primero y más importante que quiero decir con toda la claridad del mundo es, yo no engañé a Demet, repito, yo no engañé a Demet. Y cuando digo engañé me refiero a cualquier tipo de traición, de mentira, de infidelidad, o de cualquier acción que haya podido causarle daño o romper la confianza que existía entre nosotros. La verdad es que la situación es mucho más compleja de lo que se ha pintado, y a menudo, los rumores se alimentan de medias verdades o de interpretaciones erróneas que acaban por distorsionar por completo la realidad. Me resulta muy frustrante ver cómo se manipulan los hechos, cómo se sacan de contexto conversaciones, cómo se crean narrativas que no se corresponden con lo que sucedió. Y lo peor de todo es que estas narrativas terminan por herir no solo a las personas involucradas, sino también a la gente que nos apoya, que nos quiere y que confía en nosotros. Ver cómo se siembran dudas, cómo se cuestiona mi integridad, es algo que no puedo permitirme dejar pasar. Por eso este vídeo es una respuesta a una explicación, y un intento de poner fin a este ciclo de desinformación. Permítanme retroceder un poco para que entiendan el contexto. La relación con Demet, bueno, ustedes saben que ha tenido sus altibajos como cualquier relación. Hemos pasado por momentos maravillosos, hemos compartido experiencias que atesoro, y hemos crecido juntos. Pero también hemos enfrentado desafíos. Y como en cualquier relación, ha habido momentos de tensión, de desacuerdo, y sí, de dificultad para comunicarnos. Sin embargo, la idea de que yo haya actuado de manera deshonesta, de que haya engañado a Demet, es algo que va en contra de todo lo que soy y de lo que creo. La acusación específica que se ha hecho circular, que me ha llegado de diversas fuentes, es que he estado involucrado sentimental o románticamente con otra persona mientras seguía manteniendo una relación con Demet, o que le he ocultado información crucial sobre mi vida privada de manera deliberada y malintencionada. Y quiero ser enfático en esto, eso no es cierto. En ningún momento he actuado con dolo con la intención de herir o de traicionar a Demet. A veces en las relaciones uno puede cometer errores de juicio, puede haber malentendidos, puede haber falta de comunicación. Y eso es algo que todos podemos experimentar. Nadie es perfecto. Pero una cosa es un error o un malentendido, y otra muy distinta es un engaño deliberado. Y en mi caso lo que se ha sugerido es un engaño, y eso sinceramente no ocurrió. Quizás lo que ha llevado a esta confusión es difícil saber exactamente. Podrían ser conversaciones privadas que se han filtrado y malinterpretado. Podrían ser acciones que, vistas fuera de contexto, parecen tener un significado que no tienen. O podría ser simplemente el resultado de personas que disfrutan sembrando el caos y la desconfianza. Sea cual sea la razón, la consecuencia es que se ha creado una imagen de mí que no se corresponde con la realidad, y que ha herido a personas que me importan. Lo que quiero enfatizar es que cuando hay problemas en una relación, cuando hay distancia, o cuando las cosas no van bien, la forma de abordar esos problemas es a través de la comunicación, de la honestidad, de la confrontación constructiva.
Y yo siempre he intentado, dentro de mis posibilidades, ser honesto. Y transparente incluso cuando ha sido difícil. Si hubo momentos en los que la comunicación no fue perfecta, si hubo cosas que se pudieron haber dicho de otra manera, sí, probablemente. Pero eso no es engaño. Y hablemos un poco más sobre este tema del engaño. En el mundo de las redes sociales, donde todo se magnifica y se distorsiona con una velocidad alarmante, es muy fácil que un comentario o una foto se conviertan en una verdad absoluta para muchos. La gente tiende a creer lo primero que ve, o lo que más resuena con sus propias ideas o prejuicios. Y lamentablemente en este caso, se ha creado una narrativa de engaño que ha sido difícil de desmantelar. Quiero que entiendan que las relaciones son complejas. Requieren esfuerzo, dedicación, comprensión mutua. Y a veces, a pesar de todos los esfuerzos, las cosas no funcionan. Y cuando las cosas no funcionan, hay diferentes maneras de afrontarlo. Pero la idea de que yo haya sido deshonesto, de que haya jugado con los sentimientos de Demet, o de cualquier otra persona, es algo que me duele profundamente porque no se ajusta a mi forma de ser. Quizás el problema radica en que se espera que las relaciones de las figuras públicas sean perfectas, sin fisuras, y que cualquier imperfección sea vista como una falla moral o como un acto de engaño. Pero la realidad es que todos somos humanos, cometemos errores y nuestras vidas privadas, por más que intentemos mantenerlas al margen, a veces se ven afectadas por factores externos o por nuestras propias decisiones. Lo que sí puedo asegurarles es que si en algún momento sentí que las cosas con Demet no iban por buen camino, lo que hice fue, pues, lidiar con ello. Y lidiar con ello no significó engañar. Significó en su momento intentar entender qué estaba pasando, hablar, o tomar las decisiones que creía convenientes para mí y para la relación, pero siempre desde la premisa de no ocultar, de no mentir. Es importante también mencionar que la forma en que se presentan las cosas en público puede ser muy engañosa. Lo que se ve en las redes sociales, lo que se lee en las noticias, rara vez cuenta la historia completa. Hay muchos matices, muchas emociones, muchas conversaciones privadas que nunca salen a la luz. Y es a partir de estas piezas incompletas que se construyen juicios y se difunden rumores. Y esto no es una excusa para justificar cualquier error que haya podido cometer. Si he fallado en algo, si no he sido lo suficientemente claro en algún momento, si he herido a Demet de alguna manera involuntaria, lo lamento profundamente. Pero de ahí a hablar de engaño, hay un abismo. Un engaño implica una intención deliberada de defraudar, de ocultar, de hacer creer algo que no es. Y eso, insisto, no es algo que haya hecho. Me resulta increíblemente difícil tener que defenderme de algo así. Uno espera que la gente pueda entender que las relaciones personales son privadas y delicadas. Y que cuando surgen problemas, la solución no es crucificar a una persona basándose en información incompleta o en especulaciones malintencionadas. Lo que sí les puedo decir es que he aprendido mucho de todas estas experiencias. Cada situación, por difícil que sea, nos enseña algo. Y en este caso he aprendido la importancia de ser aún más cuidadoso con la información que se comparte, y la necesidad de defenderse cuando la verdad se está distorsionando de manera tan flagrante. Y a Demet, si algún día llega a ver esto, quiero que sepa que lamento si hubo algo en mi comportamiento que lo hizo sentirse herido o traicionado. Mi intención nunca fue esa. Y respeto profundamente lo que tuvimos. Pero la acusación de engaño es algo que no puedo aceptar porque no es la verdad. Ahora, ¿qué significa todo esto para nosotros, para ustedes que me siguen? Significa que a partir de ahora, seremos aún más conscientes de cómo se construyen las narrativas. Significa que debemos ser críticos con la información que consumimos, especialmente en el mundo digital. Y significa para mí seguir adelante aprendiendo de los errores, pero defendiendo mi verdad y mi integridad. Mi objetivo con este vídeo es que después de escucharme, puedan tener una visión más clara de lo que realmente ocurrió. Que entiendan que detrás de los titulares y los rumores hay personas con sentimientos, con experiencias, y con una verdad que a menudo se pierde en el camino. Y que la verdad es que yo no engañé a Demet. Así que para resumir, hemos hablado de las acusaciones de engaño que han circulado en torno a mi relación con Demet. He querido ser lo más transparente posible explicando que esas acusaciones no se corresponden con la realidad y que mi intención nunca fue traicionar la confianza de Demet ni de nadie. Las relaciones son complejas y a veces, lo que se percibe desde fuera no es la verdad completa. He querido dejar esto claro, para que se rompa el ciclo de desinformación.
Y antes de irnos, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta aquí. Su apoyo es fundamental. Para mí. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué piensan ustedes de estas situaciones? ¿Cómo creen que se manejan los rumores en la era digital? Déjenme sus pensamientos, sus experiencias, que siempre son valiosas. Y si este vídeo les pareció importante, si les aportó algo, por favor, denle un gran me gusta. Compartan este vídeo para que la verdad llegue a más personas. Y si aún no lo han hecho, recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense mucho. Chao.